Príncipe de la ciudad. Capítulo 14, 1956, Jóvenes Furiosos. Ha sido una velada encantadora, dijo Vannevar a la joven que estaba sentada junto a él en el asiento trasero de su limusina. Sostenía su esbelta y pálida mano en la propia. Margaret le dedicó una sonrisa. Me lo he pasado muy bien. Vannevar iba de smoking, Margaret había elegido unos pantalones vaqueros y una cazadora de motorista de cuero negro. Habían pasado la primera mitad de la noche juntos en el apartamento de Vannevar, celebrando el cumpleaños de Margaret, costumbre que mantenían desde hacía varios años. Los dos habían hecho las paces antes de que se desencadenara la Segunda Guerra Mundial, en parte gracias al inesperado acercamiento amistoso de Vannevar a Dirk. Los muelles de San Francisco habían sufrido numerosas huelgas, lo que repercutía en la economía de la ciudad. Vannevar había ofrecido a los sindicatos de Dirk un paquete de medidas que satisfacían casi todas sus exigencias, a cambio tan solo de la cooperación limitada del anarquista durante los años que durara la guerra y los inmediatamente posteriores. Los trabajadores habían regresado a sus puestos enseguida. Nikolai había aconsejado a Vannevar que no lo hiciera, pero la arriesgada jugada del príncipe había terminado por dar sus frutos cuando Dirk informó a Vannevar del envío de unas extrañas vasijas procedentes de Asia. La tregua entre ambos propició un mayor acercamiento a Margaret y un gradual cese de las hostilidades entre ellos. Solo se reunían una o dos veces al año, pero Vannevar atesoraba esos momentos. La limusina estaba aparcada cerca del Muelle 39, en Fisherman's Wharf, asomada al norte de la bahía, la isla de Alcatraz y el condado de Marin. Multitud de turistas paseaban por el puerto, visitando los variopintos restaurantes y tiendas de recuerdos que poblaban ahora la zona. Fisherman's Wharf era solo uno de los numerosos puntos de interés turístico de la ciudad. Durante los años posteriores a la guerra, San Francisco se había convertido en un destino popular durante la temporada vacacional. Vannevar se había esforzado mucho por fomentar esta reputación, comprendiendo que el comercio marítimo de San Francisco estaba abocado a desaparecer frente a la competencia de los puertos de Oakland y otros lugares alrededor de la bahía. Aunque, como prometiera, Dirk había colaborado durante los años previos al conflicto y el transcurso del mismo, se había desentendido del acuerdo al término de la guerra. Dirk había quemado su última traca como líder sindicalista en una devastadora huelga entre los trabajadores portuarios, realizada en 1955, que al fin había terminado con el reinado de San Francisco como puerto principal de la costa oeste. Con las dársenas cerradas y vacías durante meses, casi todo el mercado naviero se había trasladado a Oakland. Cuando por fin se hubieron dirimido las diferencias entre la patronal y los trabajadores, ya era demasiado tarde. Los puertos rivales no habían desaprovechado la ocasión y era improbable que San Francisco llegara a recuperar su preeminencia algún día. Dirk, cansado al fin de la burocracia de los sindicatos, las reuniones, los mítines y todo lo demás, había renunciado a todo, se había comprado una moto y, con Margaret de paquete, afrontaba la vida con una nueva actitud de rebelde sin causa. Dirk se encontraba cerca, al otro lado de la calle, esperando a Margaret. Iba vestido con unas botas negras, cazadora de cuero con cremallera y pantalones vaqueros, estaba recostado con naturalidad en la enorme Harley Davidson aparcada a su espalda. Llevaba puestas unas gafas de sol, aunque pasaban ya de las 10 de la noche. Siento no poder quedarme más, se disculpó Margaret, pero Dirk quiere salir pronto de la ciudad. Esta noche pensamos dar un paseo por las estribaciones de Marin. Tened cuidado por ahí arriba. El bosque está lleno de lupinos. Los lupinos hombres lobo poblaban toda la zona de la bahía, divididos en tribus y manadas. Eran antagonistas de los vástagos por naturaleza. Lo tendremos, prometió Margaret, saliendo del coche. Gracias por todo. Se asomó a la puerta abierta y le dio un beso en la mejilla. Cuídate, respondió Vannevar. Margaret cerró la puerta y se dirigió hacia Dirk. Dirk, al verla, se enderezó y, tras darle un rápido abrazo, se montó en la moto y la puso en marcha. Margaret se colocó detrás de él de un salto y se alejaron. De vuelta al ático, Vannevar se tomó unos minutos para dar de comer a sus peces antes de sentarse en el sofá con la última edición del Chronicle. La primera plana cubría los recientes movimientos del estado de California por encarcelar al poeta beatnik de San Francisco Allen Ginsberg, acusado de obscenidad. El poema que había publicado Ginsberg, Howl, había levantado ampollas en todas partes, y el Estado, sin duda instigado por los Tremere enemigos de Vannevar que residían en Sacramento, pretendía dar ejemplo con él.
Los Beats habían comenzado a surgir en la ciudad algunos años después del final de la guerra, atraídos tanto por lo agradable del clima como por la sensación de respeto por la libertad personal que parecía exudar San Francisco. Se congregaban en la zona de North Beach las llanuras que se extendían entre Russian Hill y Telegraph Hill y, hacia mediados de la década, el emplazamiento había pasado a ser un hervidero de librerías, cafés y salas de fiestas. La creciente reputación de los beatniks incluso había contribuido a aumentar la afluencia de turistas. Las agencias de viajes solían incluir esta zona en las listas de paradas habituales de sus autobuses. Vannevar consideraba que los Beats no estaban exentos de talento, aunque admitía que se le escapaba el significado de buena parte de su poesía. La farsante Alan Janserate se codeaba con ellos, lo sabía, pero también frecuentaba su compañía Sebastián Melmez, un toreador por el que Vannevar sentía mucho más respeto. Vannevar reconocía la influencia del estilo del inglés en sus trabajos. En general, Kerouac, Corso, Burroughs y el resto parecían componer un cuadro mucho más sincero que la acostumbrada panda de bohemios de Serate, a pesar de compartir numerosas depravaciones. El príncipe incluso alentaba en secreto su conducta, a menudo escandalosa, disfrutando del efecto que surtía sobre los vampiros más conservadores de la camarilla, al tiempo que cultivaba su bien merecida reputación de líder liberal. Tanto la ciudad como él se beneficiaban del Tratado de Palinate. Al leer los detalles más recientes de la frustración que suponía aquel asunto para las autoridades californianas, se rió para sí. No le costaba imaginarse el enfado y las discusiones que habría levantado la situación en Sacramento. Suponía que el ambiente debía de ser el mismo que el del interior de una olla a presión a punto de explotar. Cuando comprobó que iban a dar las 11 de la noche, se levantó y encendió el televisor, dándole tiempo para calentar antes de que empezaran las noticias. Cuando apareció al fin la imagen, se veía nítida y sin interferencias, gracias a la nueva torre emisora que habían instalado en la cima del monte Sudlow, en el centro de la ciudad. La monstruosa estructura de hierro de 2.400 metros, diseñada por Igwow, se encumbraba sobre los 2.700 de la montaña que se levantaba en pleno corazón de San Francisco, transmitiendo señales de radio y televisión que alcanzaban hasta el último reducto de la montañosa ciudad. Vannevar se acomodó de nuevo, ignorando el programa, para proseguir con el repaso del periódico vespertino. Hasta que oyó a alguien mencionar el nombre de Virgilio. Tras dejar el diario a un lado, concentró su atención en la pantalla del televisor, viendo cómo una entrevistadora conversaba con un nuevo poeta de moda en la vecindad, el cual, según ella, acababa de ver su obra publicada en la ciudad. El poeta era el toreador Virgilio. Vestido con una chaqueta de lana y un jersey de cuello de cisne, se encontraba de pie delante de la cámara, sonriendo, preparándose para leer algunos extractos de su último libro, Las cartas escarlatas. Vannevar reparó en la presencia de Alan Janserate en un segundo plano, vestida con una camiseta holgada y unos leotardos negros. Se encontraba detrás de Virgilio, sonriendo orgullosa. Noche oscura, oscuro temor. Del príncipe esplendor. Torrente en la noche, sangre de vida. Bebemos y bebemos sin medida. La lectura de Virgilio se prolongó durante casi otro minuto, pero Vannevar ya se encontraba al teléfono, aporreando el dial. Nikolai. Ladró, cuando descolgaron. ¿Estás viendo lo que echan por la tele? Tengo puesto el canal 5. Pues pon el 4. Se produjo el silencio mientras Nikolai soltaba el teléfono para cambiar de canal. Regreso enseguida. No sé qué ha ocurrido, se intentó explicar Nikolai. ¿Quién le ha dado permiso para salir en televisión? Nadie, me imagino, repuso Vannevar, enfadado. ¿Has escuchado los versos? ¿Pero qué está diciendo? ¿Tú apruebas esas bobadas? El libro había sido presentado a Nikolai para que le diera el visto bueno antes de su publicación. El ruso se había mostrado conforme. Eso no es lo que leí yo. Han introducido cambios. No quiero excusas, Nikolai. Tu trabajo consiste en impedir que ocurra este tipo de cosas. Vannevar colgó de golpe, casi fuera de sus cabales. El vaso de sus ansiedades estaba lleno a rebosar, a punto de desbordarse a la mínima gota. La inoportuna acción de Virgilio era esa gota. Virgilio seguía declamando desde la pantalla del televisor. Al verlo, Vannevar agarró un pisapapeles de su escritorio e hizo ademán de arrojarlo contra el monitor, pero se contuvo y recuperó el control de sí mismo. Tras sopesar el pisapapeles en su mano, volvió a soltarlo con cuidado. Se ordenó a Virgilio que se personara ante el príncipe a la noche siguiente, pero Vannevar se vio obligado a cancelar la cita después de que se produjera un trágico suceso en Golden Gate Park.
El clan Gangrel de la ciudad se encontraba celebrando una improvisada reunión en los confines occidentales de la arbolada del parque cuando fueron emboscados de improviso por una manada de hombres lobo. Más de la mitad de los Gangrel fueron asesinados antes de que el resto lograra escapar. La actual primogénita del clan, Alicia M. Zegreb, había sufrido graves heridas, casi mortales. Ahora estaba recuperándose, pero estaba casi loca de ira, enfurecida por la muerte de sus chiquillos. Las pruebas apuntaban a que los atacantes habían cruzado la bahía desde Oakland. Nikolai había identificado a cierto ministro bautista de color como culpable más probable. El hombre era conocido como el reverendo Hayes. MC Greb y algunos vástagos más se disponían ya a declarar una guerra sin cuartel y exigían al príncipe que organizara un ataque inmediato sobre Oakland, que encontrara a los lupinos y los destruyera. Vannevar prefería emplear otros medios, le preocupaban las consecuencias que pudiera acarrear una acción precipitada. Al término del conflicto bélico, Vannevar había concedido la bahía este a Sara, la primogénita bruja, para que gobernara según su criterio. La zona era un dominio fracturado, plagado de vampiros rebeldes y habitado a su vez por grupos secretos de lupinos. Después de que se produjeran los asesinatos, Vannevar se había puesto en contacto con Sara y le había pedido que efectuara un sondeo. Los rumores que circulaban por la calle también inculpaban a Hayes, que había sido identificado como el líder de la manada. Por medio de los contactos de Sara, Vannevar solicitó entrevistarse con el hombre lobo. La reunión de esa noche con los lupinos iba a tener lugar en el centro del puente que cruzaba la bahía y unía San Francisco a Oakland, en el interior del túnel excavado en la rocosa isla de Hierba Buena, donde se unían dos tramos del puente. La isla, a medio camino entre ambas comunidades, estaba considerada terreno neutral. El puente estaba cerrado por reparaciones esa noche, y el túnel ocultaría sus actividades a los ojos de cualesquier viandante que paseara por alguna de las orillas. La hora fijada para la entrevista era a medianoche. Vannevar llegó a tiempo, en su limusina, en compañía de Nikolai y Riley. Hayes, el hombre lobo, ya estaba allí, había aparcado su polvorienta furgoneta de color negro a un centenar de metros, de cara a Oakland. Había salido de su vehículo, vestido con traje y corbata. Era alto y de constitución fuerte. Lo escoltaba un joven negro, más delgado y unos 5 centímetros más bajo. Vannevar se levantó del asiento de cuero de su coche y, junto a Riley, se encaminó hacia el centro del puente, dejando a Nikolai de pie al lado de la limusina. Hayes y su compañero, al divisar al príncipe, se pusieron en marcha a su vez, con la intención de encontrarse con la pareja en el centro del túnel. Hayes era un estricto bautista que predicaba inflamadas elegías desde su púlpito en uno de los vecindarios negros más pobres de Oakland. Condenaba a la ciudad de San Francisco por sus pecados y su depravación y, en privado, tildaba a la estirpe como principal responsable de las desgracias de San Francisco. El ataque que había lanzado sobre la ciudad la noche anterior había sido un justo castigo, las víctimas habían sido elegidas al azar, siendo tan solo los primeros vástagos a los que él y su manada habían puesto la vista encima. A Hayes le dolía profundamente que la sociedad estadounidense considerara a los negros ciudadanos de segunda, lo que le había empujado a desconfiar de todos los blancos. Vannevar había decidido traer a Riley, con la esperanza de que su presencia apaciguara a Hayes. Los 4 hombres se detuvieron en el centro del túnel, a unos 2 metros de distancia, con Vannevar cara a cara con Hayes y Riley delante del joven. No se produjo ningún intercambio de galanterías. Hayes cruzó los brazos sobre su amplio torso y esperó a escuchar lo que Vannevar tuviera que decir. «Debo exigir que no volváis a entrar en la ciudad», dijo Vannevar a Hayes, terminantemente. «Por vuestro propio bien. Los vástagos están furiosos y claman venganza. No deseo llegar a eso». Hayes guardó silencio. Sabía que si la estirpe se volcaba sobre él, probablemente tendría que elegir entre huir de Oakland o morir, no podía aspirar a ganar una guerra contra la estirpe unida de toda la ciudad. «Yo pensaba que San Francisco era una ciudad libre», respondió Hayes. «Libertad para todos». Miró al príncipe a los ojos, desafiante. De repente, el joven que se encontraba junto a Hayes se dirigió a Riley. «Oye, negro, ¿y tú qué haces con este blanquito tan estirado? ¿Es que te gusta besar culos blancos o qué?» Riley no dijo nada, sino que cruzó la distancia que los separaba de una distancia y, colérico, golpeó al joven con tal violencia que lo lanzó al pavimento. Saltó sobre él y los dos comenzaron a pelear y a rodar por los suelos. Tanto Vannevar como Hayes hicieron ademán de intervenir, pero se detuvieron al escuchar un disparo a sus espaldas que resonó atronador por todo el túnel. Nikolai corría directo hacia ellos, automática del 45 en mano.
Vannevar oyó un gruñido ronco y se giró para ver a Hayes, cuyo semblante aparecía ahora distorsionado y bestial, con la nuca cubierta por un espeso pelaje erizado. Nikolai había llegado a su altura. ¡Plata! Gritó al hombre lobo, apuntando el arma directamente al pecho de Hayes. ¡No te muevas! Nikolai había tomado la precaución de cargar su pistola con algo que Hayes tenía motivos para temer, balas de plata. Hayes se tranquilizó y el pelo encrespado de su cuello se asentó. Su rostro se relajó, tornándose más humano paulatinamente. Riley y su oponente fueron separados. Riley tenía un ojo morado, pero el joven se había llevado la peor parte. La entrevista concluyó enseguida, no sin que antes Vannevar dejara bien claro cuáles eran sus intenciones. Advirtió a Hayes antes de irse de que, si volvía a verlo por San Francisco, se vería obligado a matarlo. Hayes no dijo nada. Camino de vuelta a casa, Riley iba sentado en el asiento trasero con el príncipe. Parecía extrañamente taciturno, pese a la evidente satisfacción que sentía Vannevar tras haber escarmentado a Hayes, tenía la certeza de que su amenaza surtiría efecto sobre el reverendo. ¿Qué ocurre?, preguntó Vannevar a Riley, al cabo. Te has quedado muy callado. De repente se le ocurrió que podía preocupar a su amigo. No irás a dejar que te afecten las palabras de ese niñato estúpido, ¿verdad? Riley se encogió de hombros, como si no le importara. ¿No pensarás así, no?, preguntó Vannevar, desconcertado por la situación, pero recordando al mismo tiempo que si había pedido a Riley que lo acompañara era precisamente para dar una lección al racista Hayes. A lo mejor. De vez en cuando. Riley tenía el rostro pegado a la ventanilla. Sabes, a veces usas a las personas. No sé si eso me hace mucha gracia. Vannevar no supo qué responder. Los dos viejos amigos pasaron el resto del viaje en silencio. La aparición de Virgilio ante el príncipe había sido trasladada a la noche siguiente. Nikolai y Vannevar se encontraban en el ático mientras se acercaba la hora. La habitación estaba en penumbra, la única iluminación procedía de las luces de los acuarios. Ambos estaban frente a una de las grandes ventanas que dominaban la ciudad, observando a Virgilio mientras éste subía Nap Hill, arrastrando los pies, seguro de su condena. La ira de Vannevar se había aplacado desde la noche en que viera a Virgilio por televisión. Ya no se sentía impulsado a castigar severamente al hombre. Pero había coincidido con Nikolai en que no podía permitir que esa afrenta a su autoridad quedara impune. Nikolai había sugerido un escarmiento ejemplar, pero Vannevar, recordando el consejo de Igwou de tomar el camino de en medio, buscaba algo menos drástico. Juntos, los dos habían ideado un plan que no dudaban que tocaría la fibra sensible del toreador siciliano. Minutos más tarde, Virgilio llegaba al vestíbulo del hotel, donde lo acompañaron hasta el ascensor particular de Vannevar. Una vez arriba, entró en la casa con terraza para encontrar al príncipe esperándolo, sentado en una enorme silla de madera tallada. Nikolai estaba detrás de él, casi oculto en la sombra. Virgilio entró, amedrentado y temeroso, sujetando su gorra entre las manos. «Arrodíllate ante el príncipe», ordenó Nikolai, desde las tinieblas. Virgilio cayó de rodillas. «Lo siento, excelencia», se disculpó, estrujando su gorra. «No me di cuenta». «Silencio», lo interrumpió Nikolai. «Hablo Vannevar. Has violado la mascarada, has puesto en peligro nuestro secreto y has traicionado a tu príncipe. ¿Qué tienes que alegar en tu defensa?» «Os suplico que me perdonéis», imploró Virgilio, ya a gatas, rozando con la cabeza la alfombra a los pies de Vannevar. No tenía ni idea de que pudiera ocurrir algo así. Serate me prometió que no pasaría nada. Había comenzado a sollozar. «Serate ha sido amonestada», respondió Vannevar. «Levantate». Virgilio se puso en pie con dificultad, aún con la gorra entre las manos. «Acercate». Virgilio arrastró los pies un par de pasos. Vannevar extendió la mano. En su dedo anular había un anillo de oro macizo, incrustado con una gema roja como la sangre. Sin esperar a que se lo pidieran, Virgilio cogió la mano del príncipe y empezó a propinar sonoros besos al anillo. Vannevar consintió la penitencia de su vasallo antes de retirar la mano. «Ahora, vuelve a casa. Espero que no volvamos a encontrarnos en similares circunstancias». Virgilio abandonó la habitación caminando de espaldas, entre reverencias, dando las gracias al príncipe repetidas veces antes de cruzar la puerta a la carrera. Vannevar, con una risita, se levantó y, tras quitarse el anillo, lo lanzó dentro de uno de los cajones de su escritorio, convencido de que Virgilio no volvería a darle problemas.